Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre funciones trigonométricas y los temas que vamos a tratar son funciones trigonométricas, definición de funciones trigonométricas, signos de las funciones trigonométricas y por último vamos a hablar de funciones trigonométricas de ángulos cuadrantales. En primera medida vamos a hablar de las funciones trigonométricas y se dice que las funciones trigonométricas se pueden estudiar de dos formas. Una a partir de las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo y otra a partir de la circunferencia unitaria como funciones de números reales. También podemos decir que vamos a hablar a partir de la circunferencia unitaria en este caso y posteriormente vamos a hablar de o vamos a analizar las funciones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo. Primero que todo, pues recordar un poco qué era una circunferencia unitaria y recuerden que nosotros habíamos hablado de que una circunferencia unitaria era una circunferencia que tenía el centro en el plano cartesiano, o sea, el centro de la circunferencia coincidía exactamente con el centro del plano cartesiano, con el origen del plano cartesiano, y que el radio era 1. Y a partir de ella, pues se podían definir algunas funciones trigonométricas. En este caso, pues ya sabiendo que es una circunferencia unitaria, pues podemos definir entonces que en una circunferencia unitaria cuyo radio es 1, tenemos que la hipotenusa o el triángulo pues que resulta de la circunferencia unitaria, miren aquí está, esta es la circunferencia unitaria y este valor de aquí es el radio, este que estoy señalando. Ese radio tiene coordenadas dentro de nuestro plano cartesiano y tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. O sea que este punto que se genera aquí al final del radio, ese es un punto que tiene coordenadas X, Y, que vendría siendo coordenadas X, coordenadas Y. Y mire que en este caso se me acabó de formar un triángulo rectángulo dentro de la circunferencia unitaria. Y al generarse un triángulo rectángulo dentro de la circunferencia unitaria, nosotros podemos aplicar Pitágoras. Ese Pitágoras entonces me dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, un cateto es X, el otro cateto es Y, por tanto decimos que X cuadrado más Y cuadrado, la suma de los dos catetos, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el radio, y en este caso el radio vale 1. 1 al cuadrado me da 1 y por tanto concluimos que en toda circunferencia unitaria se cumple que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. En ese caso, pues sabemos entonces que se cumple esa condición. Ahora vamos a partir de un ejemplo, vamos a comprobar esa situación que les acabé de mostrar. Muy bien, recuerden que les estaba diciendo que en toda circunferencia unitaria que tiene radio 1, se cumple que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado debe ser igual a 1, ¿cierto? El ejercicio nos dice comprobar que el punto 3 quintos y 4 quintos pertenece a la circunferencia unitaria y luego determinar en qué cuadrante se ubica. Voy a graficar acá un poco para que usted tenga una idea más clara. Este es el plano cartesiano, este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Y por aquí nosotros tendríamos una circunferencia. Y esta circunferencia sería una circunferencia unitaria que tiene radio igual a 1. Como les decía hace un momento, este punto que está aquí es el punto P. Y ese punto P tiene coordenadas X, Y, ¿cierto? O sea que este punto P, si hacemos la traslación, tiene una coordenada aquí en X, que sería la distancia que hay de aquí hasta este punto, tiene mi coordenada X, y tiene una coordenada aquí en este punto que es mi coordenada Y, tiene coordenadas X, Y. Y lo que nos preguntan a nosotros es que si el punto 3 quintos y 4 quintos pertenece a esta circunferencia unitaria. Entonces, para que pertenezca a esa circunferencia unitaria, debe cumplir que x al cuadrado más y al cuadrado debe ser igual a 1. Si cumplimos con esta condición, entonces decimos que efectivamente este punto
sí pertenece a la circunferencia unitaria. En ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir entonces que este valor que está aquí es X y este valor que está aquí es Y, porque esto es un punto. Este vendría siendo nuestro punto P, que tiene coordenadas 3 quintos, 4 quintos, 3 quintos en X, 4 quintos en Y. Entonces lo único que hacemos es reemplazarlo y decir que X, que vale 3 quintos, está elevado al cuadrado, más Y, que vale 4 quintos, también está elevado al cuadrado. Y esto debe ser igual a 1. Muy bien. Ahora sí elevamos esto al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. Sobre 5 al cuadrado me da 25. Más 4 al cuadrado 16. Sobre 5 al cuadrado 25. Y esto debe darme a mí 1. Ahora, como tengo que sumar estos dos números racionales que tienen el mismo denominador, lo que hago es dejar el mismo denominador, 25, y sumar los numeradores. 9 más 16, 25, igual a 1. Y 25 dividido 25 me da 1 igual a 1. Efectivamente, estoy comprobando que estos dos números me dan 1, y al darme 1, pues concluyo de que sí pertenece a la circunferencia unitaria. Ahora la otra pregunta me dice determinar en qué cuadrante se ubica. Entonces nosotros pues debemos definir en qué cuadrante efectivamente se puede ubicar, y decimos que como los puntos son positivos, ambos puntos son positivos, pues X es positiva aquí y Y es positiva. Entonces el valor se encuentra en el primer cuadrante, porque en el primer cuadrante X y Y son positivos. Muy bien. Ahora vamos a definir las funciones trigonométricas. ft significa funciones trigonométricas y vamos a definirlas. Entonces, las funciones trigonométricas se pueden definir ya sea a partir de la circunferencia unitaria o se pueden definir a partir de un triángulo rectángulo. En este caso estamos analizando las funciones trigonométricas a partir de una circunferencia unitaria. Entonces, cuando nosotros tenemos una circunferencia unitaria podemos definir tres funciones trigonométricas que son el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Seno, coseno y tangente. Y a partir de estas tres, seno, coseno y tangente, podemos definir las funciones que son inversas a ellas, que van a ser cosecante, secante y cotangente. Entonces, para concluir, vamos a tener tres funciones que son seno, coseno y tangente, y vamos a tener otras tres funciones que van a ser inversas a las funciones seno, coseno y tangente, que van a ser cosecante, secante y cotangente. Ya les voy a explicar por qué una es inversa a la otra. En este caso, pues, yéndonos un poco más allá, podemos decir entonces que tenemos 6 funciones trigonométricas, y que de esas 6 funciones trigonométricas, 3, digamos, son principales, y las otras 3 son derivadas de esas funciones principales. Las funciones principales entonces serían coseno de teta, que es igual o sería igual a x, seno de teta, que sería igual a y, y tangente de tetas, que sería igual a y sobre x. Tenemos también las funciones secante, cosecante y cotangente, y la función secante entonces sería 1 sobre x. Por eso les digo que es una función inversa. Secante es una función inversa del coseno, porque si coseno es x, secante es 1 sobre x. Cosecante de teta es 1 sobre y, porque seno es igual a y, por tanto cosecante es 1 sobre y, y decimos que cosecante es la inversa del seno. Y la cotangente es x sobre y, y como sabemos que la tangente es y sobre x, es la inversa, porque se cambian los valores. Entonces decimos que cotangente es la inversa de tangente, sabiendo que en tangente la x no puede ser 0 porque no está definido, y la y no puede ser 0 porque tampoco está definido. En ese sentido, pues nosotros podemos plantear el signo de las funciones trigonométricas, y el signo de las funciones trigonométricas depende también del cuadrante en donde se ubique el punto que determina el ángulo.
Si un punto de intersección de la circunferencia unitaria con un ángulo en posición normal cuya medida es 3/4 de pi radianes, entonces el punto que lo determina es menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. En este caso, como la coordenada de x es negativa, negativa está en el segundo y tercer cuadrante, pero como y es positiva, entonces estaría en el segundo cuadrante. En ese caso, pues hay que tener muy en cuenta dónde vamos a podernos encontrar o cómo podemos analizar nosotros los signos de las funciones trigonométricas. La siguiente tabla que les voy a mostrar muestra en realidad cómo se comportan las funciones trigonométricas y cuáles van a ser sus signos a partir de el cuadrante en el cual se ubiquen. Esta tablita entonces es fundamental en el sentido de que vamos a tener mucho cuidado en qué cuadrante vamos a poder ubicarnos y dependiendo de eso vamos a definir cuáles son las funciones o qué funciones son positivas en ese cuadrante y cuáles no. Entonces les recomiendo mucho tener pues cuidado con esta tabla que en realidad pues nos va a indicar el signo de las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante en que se ubique. Miren que me dice que en el cuadrante 1 x es mayor que 0 y es mayor que 0. Yo les había explicado en clases anteriores que cuando yo digo que x es mayor que 0 significa que todos los números mayores que 0 son positivos. Entonces x es positiva y y en este caso también es positiva. Entonces si son positivas ambas, pues decimos que x es positiva, por tanto coseno es positivo, y es positiva, por tanto seno es positivo. Y tangente que es y sobre x, pues los dos son positivos, por tanto tangente también es positiva. Y las funciones inversas también van a ser positivas, por tanto concluimos que son positivas en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante x es negativo, pero y es positivo. ¿Eso qué significa? Que seno es positivo y su inversa es positiva. Pero como y es negativa, entonces decimos en este caso que como y es positiva, perdón, decimos en este caso que seno es positiva y cosecante es positiva, pero como x es negativa, coseno va a ser negativa, su inversa que es secante va a ser negativa, tangente también va a ser negativa y cotangente también va a ser negativa. En el tercer cuadrante sabemos que x va a ser menor que 0 y y va a ser menor que 0, o sea, x negativa, y negativa. Por tanto, decimos que los negativos van a ser tangente de teta, o los positivos, pues porque negativo por negativo me da positivo, y decimos que tangente de teta es positivo, cotangente es positivo. Seno, coseno, secante y cosecante van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante, donde x es positiva, pero y es negativa, entonces decimos que las funciones positivas van a ser coseno de teta y secante de teta, mientras que las funciones negativas van a ser seno de teta, tangente de teta, cotangente de teta y secante de teta. Ahora vamos a ver un ejemplo para entender un poco más esta teoría. En el ejemplo nos dice calcular el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo de pi sextos que determina el punto raíz de 3 sobre 2 y un medio de la circunferencia unitaria. Muy bien, vamos a solucionar el ejemplo. Para solucionar el ejemplo vamos a utilizar las definiciones de las funciones trigonométricas. Para eso pues vamos a ir y vamos a tomarlas de acá de la presentación. Entonces nosotros sabemos que aquí están las funciones, ¿sí? Tenemos estas funciones aquí. Muy bien, voy a pegarlas acá. Perfecto. Y voy a ir y voy a tomar la otra funciones que son las inversas y voy a llevarlas acá a mi tablero digital. Listo, muy bien. Voy a ampliarla un poco. Listo, perfecto. Estas son las funciones trigonométricas. Muy bien. Y a partir de ellas pues vamos a solucionar el ejemplo. Muy bien. Ahora, este es un punto. Recuerden que todo punto, este de aquí es un punto. Y recuerden que todo punto tiene coordenadas. Estas son las coordenadas del punto. X raíz de 3 sobre 2 y y un medio. Ahora, lo único que tenemos que hacer es empezar a reemplazar en las funciones trigonométricas. Es muy sencillo. Entonces decimos que coseno de teta va a ser igual a x.
Por tanto, decimos entonces que coseno del ángulo, que en este caso es pi sextos, miren lo que aquí está, coseno de teta es igual a pi sextos. Entonces decimos coseno de pi sextos, porque el ángulo vale pi sextos, va a ser igual a x. ¿Pero quién es x? X es raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Y acabamos de encontrar el coseno de pi sextos, que es igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora, si ustedes quieren entender esto un poco mejor, hagamos la conversión de pi sextos a grados. Entonces decimos, voy a hacer la conversión por aquí rapidito, decimos que pi sextos lo voy a cambiar a grados. Recuerden que esto es pi sextos de radianes, ¿sí? Porque está en el sistema cíclico. Y entonces aquí decimos que acá tenemos pi radianes, estamos haciendo la conversión, y esto equivale a 180 grados. Pi radianes se va con pi radianes y me queda 180 grados dividido 6. Y 180 grados dividido 6 me da 30 grados. O sea que pi sextos equivale a 30 grados. Podemos concluir entonces que coseno de 30 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Y ahora vamos a utilizar nuestra calculadora para determinar que efectivamente el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces decimos 30 grados y le sacamos el coseno. Y miren que me dio 0.8660. Voy a anotarlo por aquí. Esto me dio 0.8660 y la raíz de 3 sobre 2, vamos a mirar cuánto nos da. Y decimos entonces que esto es 3, le saco la raíz cuadrada y lo divido entre 2, muy bien, igual 0.8660. ¿Qué significa esto? Significa que efectivamente el coseno de 30 grados equivale a raíz de 3 sobre 2. Eso para entender un poco mejor el porqué de este ejercicio. Muy bien. Ya sabiendo esto, pues podemos calcular las demás funciones trigonométricas. ¿Listo? Muy bien. En este caso, pues ya tenemos el coseno. Ahora seguimos con el seno. Decimos que seno de pi sextos es igual a y. ¿Pero quién es y? Y es igual a un medio. Muy bien. Ya tenemos seno de pi sextos. Sacamos la tangente. Decimos que la tangente de pi sextos va a ser igual a y sobre x. Miren quién es y. Y equivale a un medio. Entonces decimos que esto es igual a un medio sobre x, que es igual a raíz de 3 sobre 2. Aplicamos ley de la oreja. Muy bien. Y decimos entonces que 1 por 2, 2 sobre 2 por raíz de 3. Entonces 2 por raíz de 3. Y cancelamos el 2 con el 2. Recuerden que aquí arriba me queda un 1 sobre raíz de 3. Y como digamos que matemáticamente no está bien visto que la raíz quede en el denominador, entonces aplicamos el proceso de racionalizar este valor y decimos que esto es raíz de 3 sobre raíz de 3. Muy bien. Y esto va a ser igual a 1 por raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 3 elevado al cuadrado. Cancelamos el cuadrado con la raíz y decimos entonces que esto es igual a raíz de 3 sobre 3. O sea que la tangente de pi sextos es igual a raíz de 3 sobre 3. ¿Qué me queda por determinar? Me queda por determinar las inversas. Entonces, la secante. Entonces me dice que la secante es la inversa del coseno. Entonces decimos que secante de teta, que es pi sextos, muy bien, va a ser igual a 1 sobre x. Recuerden que es 1 sobre x, que equivale a raíz de 3 sobre 2. Este 1 tiene un 1 debajo. Hacemos ley de la oreja. Muy bien. Y decimos entonces que secante de pi sextos va a ser igual a 1 por 2, 2 sobre 1 por 3, 3. Perdón, 1 sobre raíz de 3, pues, perdón, 1 por raíz de 3, raíz de 3. Muy bien, como no está bien visto dejar 2 sobre raíz de 3, multiplicamos por raíz de 3 y raíz de 3 para racionalizar.
y decimos que esto es igual a 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, cancelamos este con este y decimos que esto es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Y este sería el valor de secante de pi sextos. Miren que aquí quiero recalcar algo. Y lo que quiero recalcar es que si coseno de pi era raíz de 3 sobre 2, entonces miren que la secante es al revés. 2 sobre raíz de 3. Mírenlo aquí. Por eso se dice que son inversas. Porque si coseno tiene un numerador y un denominador, pues en secante cambian de posición. El que está abajo pasa arriba y el que está arriba pasa abajo. ¿Sí? Y después pues hacemos el proceso de racionalizar. Muy bien, ya encontramos entonces secante. Ahora vamos a encontrar cosecante. Entonces decimos que cosecante, discúlpenme, acá voy a cambiar el color. Decimos entonces que cosecante de pi sextos va a ser igual a 1 sobre y. Entonces decimos que es igual a 1 sobre y, que es un medio. Recuerden que este 1 tiene un 1 debajo. Aplicamos ley de la oreja nuevamente. Y esto es igual a 1 por 2, 2 sobre 1 por 1, 1, ¿cierto? Y decimos entonces que la cosecante de pi sextos va a ser igual a 2 sobre 1, que es igual a 2. Entonces cosecante de pi sextos va a ser igual a 2. Muy bien. Y nos faltaría por último la cotangente. Entonces voy a hacerla por acá y decimos que la cotangente de pi sextos va a ser igual entonces a x sobre y, ¿cierto? Y decimos entonces que nuestra cotangente de pi sextos va a ser igual a x, que es igual a raíz de 3 sobre 2 sobre y, que es igual a un medio. Oreja otra vez, muy bien. Y decimos entonces que la cotangente de pi sextos va a ser igual a raíz de 3 por 2, 2 raíz de 3, muy bien. Y 1 por 2, 2, muy bien. Cancelamos 2 con 2 y nos queda entonces que la cotangente de pi sextos va a ser igual a la raíz de 3. Y muy bien, acabamos de calcular las funciones trigonométricas para un ángulo de pi sextos. Voy a dejarlo por acá, muy bien, para un ángulo de pi sextos. Y por último me pregunta entonces, ¿en qué cuadrante se puede llegar a encontrar? Muy sencillo. El cuadrante va a ser el primer cuadrante porque en este caso x es positiva, y es positiva. Entonces decimos que el punto se encuentra en el primer cuadrante. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los ángulos cuadrantales de las funciones trigonométricas. Como les decía en la clase segunda, en la segunda clase hablamos de los ángulos cuadrantales y yo les decía que los ángulos cuadrantales se llamaban así porque caían exactamente en los cuadrantes o en las líneas divisorias de los cuadrantes, ¿sí? Sobre el eje X o sobre el eje Y. Estos ángulos cuadrantales van a ser este de aquí, 0 grados, pi medios, pi y 3 medios de pi y 2 pi. Esto en radianes. ¿Qué significa esto en radianes en realidad? Pues significa, discúlpenme acá, voy a borrar esto, significa entonces que lo que nosotros tenemos es que vamos a tener ángulos que van a estar sobre los cuadrantes y esos ángulos que están sobre los cuadrantes se van a llamar ángulos cuadrantales. En ese sentido, para determinar el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales de un punto P que pertenece a o que tiene coordenadas x, y, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la siguiente tabla. Entonces, pues nosotros tenemos el ángulo que es 0, pi medios que es 90 grados, pi que es 180 grados, 3 medios de pi que es 270 grados y 2 pi que sería 360 grados, que volvería a caer en 0 pi. Pues entonces nosotros tenemos que el punto P
va a tener coordenadas en 0 de 1 en X, 0 en Y. En pi medios va a tener 0 en X, 1 en Y. En pi va a tener menos 1 en X, 0 en Y. En 3 medios de pi va a tener 0 en X, menos 1 en Y. Y en ese sentido, pues el seno en un ángulo de 0 pi radianes valdría 0, el coseno 1, la tangente 0, la cotangente estaría indefinida porque sería 1 sobre 0, la secante 1 y la cosecante estaría indefinida. Y así sucesivamente, utilizando esta tablita podría calcular las funciones trigonométricas para ángulos de 0, de 90, de 180 y de 270 grados, pues haciendo las conversiones respectivas de radianes a grados. Eso es todo por el día de hoy o por la clase del día de hoy. Espero hayan comprendido y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.